RPP TV. Son las 8:51, estamos conversando con el alcalde Jorge Muñoz, que nos ha contado su experiencia con la deportista panamericana Pilar Jáuregui, enfatizando en los problemas de las personas con discapacidades en nuestra capital, después de los cuales nos ha hablado sobre el Costa Verde a propósito del derrumbe que se produjo hace unos días en Magdalena. Señor alcalde. Sí, y contaba esto de que a raíz de eso se tomó la decisión en conjunción con Copal, Panam Sports y la municipalidad para que la carrera de ciclismo se corriese 1 kilómetro hacia el sur, ¿no? Ahora, hay que regresar a lo que es los temas de hacer prevención ahí en la Costa Verde, y tenemos toda una tarea de por medio. Yo he pedido que los técnicos hagan un trabajo muy serio y que evitemos que una situación de esta naturaleza pueda volver a repetirse, porque lamentablemente mucho de nuestra Costa Verde ha sido un terreno que se le ha ganado al mar. En algunas zonas, como esta, por ejemplo, que se derrumbó, había relleno de escombros de algunas, digamos, demoliciones que se podrían haber hecho en Lima, y eso debilita el espacio. Más filtraciones que hubo, se ha comprobado de parte de las construcciones superiores. Y aunque parezca mentira, pero esa semana hubo 2 sismos leves, casi no los hemos sentido, pero que sí mueven las estructuras. Entonces todo eso termina influyendo en lo que pasó. Pero lo que tenemos nosotros que hacer como autoridades es minimizar situaciones y que esto no se vuelva a repetir. ¿Y existe la posibilidad de que algún día la Costa Verde dependa, por ejemplo, del municipio metropolitano y no tenga que depender de cada pedacito de un distrito distinto? Mira, esa sería una figura que para muchos sería ideal, porque hay un fraccionamiento administrativo muy grande, que es el que he descrito hace un momento. Marina de Guerra hasta un punto. La autoridad del proyecto Costa Verde, que está compuesta por todos los distritos ribereños, la propia municipalidad metropolitana en cuanto a la vía, los distritos en cuanto a los acantilados. Entonces, a veces estos fraccionamientos administrativos, lejos de permitir soluciones rápidas, lo que hace es diluir las responsabilidades, ¿no? Ahora teníamos también, antes de los Panamericanos, señor alcalde, y antes del pico y placa, el anuncio suyo, la decisión del Consejo de anular el peaje, el contrato, la concesión con LAMSAC. Eso va a tomar su tiempo. ¿Cuál es la mirada que tiene ahora mismo de cómo marcha ese proceso? Mira, nosotros ya hemos iniciado este proceso. Es un proceso que pasa por abrir un diálogo de máximo 3 meses, y si en ese diálogo de 3 meses no se consigue los resultados que se buscan, vamos ya a lo que es sí, tienes que hacerlo porque así está establecido en la normativa. Y nosotros ya hemos planteado la nulidad. Y le hemos planteado por varias razones y varios vicios que hemos visto que tiene el contrato. Pero ellos dicen no y dicen, de acuerdo a la ley, nosotros vamos a seguir trabajando, operando hasta que eso se resuelva. Mira, eso es una posibilidad que está sobre la mesa, pero nosotros tenemos algunos otros mecanismos. A ver, ¿cuáles? Hay cosas que yo no puedo adelantar en estos momentos por razones que me lo han pedido inclusive. No, estrategia, está bien. Me lo han pedido inclusive los abogados que están viendo el tema. Porque si no es abrirles la cancha a ellos y van a saber cuál va a ser nuestra próxima movida. Pero lo que quiero decir, y reitero enfáticamente, que nosotros vamos al proceso de nulidad, porque la manera como se presentó la empresa, con la soberbia que quiso negociar, primero diciendo que estaban en conversaciones informales, después diciendo que ni a Putin le habían rebajado peajes en Rusia, y que mucho menos lo iban a hacer en Lima, fue un tema bastante soberbio, ¿no? Y además, todos sabemos que estos contratos lamentablemente han sido tocados por la corrupción. En el caso de LAMSAC, hemos dicho varias veces que hubo actos preparatorios de gente que ahora está presa. Recordemos el señor Arzubial, de hoy día está preso. Él fue el gerente de la inversión el gerente de promoción para la inversión privada de la municipalidad, y hace poco nomás intervinieron la casa del señor Shimabekuru, porque también está vinculado a estas situaciones de corrupción. Entonces,
hay elementos que si se siguen, digamos, destapando, vamos a llegar claramente a tener la evidencia. Esperaremos que se cumplan esos 3 meses. Hemos hablado sobre todo sobre tránsito, autos privados. Sin embargo, el objetivo suyo es reducir el uso privado ofreciendo transporte público de calidad. Sí. Eso es el metro. Eso es el metropolitano ampliado hasta la parte alta de San Juan de Lurigancho, y eso es la autoridad única de transporte de la que no se ha vuelto a hablar. Sí. Nació con retraso, hay un representante de la municipalidad de ahí. ¿Qué está pasando con la autoridad única de transporte? Mira, Fernando, hay varias preguntas implícitas en lo que tú acabas de mencionar. Lo primero es que nosotros estamos ya en un proceso de mejora o de ampliación del metropolitano, que son 10.2 kilómetros que van desde Independencia hasta Caraballo, y lo estamos haciendo con el Banco Mundial. Hay cosas que todavía no se ven, pero son actos preparatorios. Por ejemplo, a fin de mes, a fin de agosto, vamos a tener a las empresas precalificadas. El Banco Mundial nos ha exigido cosas muy rigurosas para que este contrato no tenga ningún vicio de corrupción y además sea un contrato sólido que atienda una serie de demandas de naturaleza social también de la zona, ambientales, y que no tengamos ningún problema en el momento de su construcción. Entonces, estamos en ese proceso. Nuestro objetivo es que a principios del próximo año ya tengamos a la empresa definitiva que va a hacer la obra y comencemos la obra los primeros meses del próximo año, esos 10.2 kilómetros. Eso viene de todas maneras. ¿Cuánto tiempo tomará construir esas estaciones? Eso toma más o menos unos 16 meses aproximadamente. Algunos dicen que un poquito menos, otros dicen que son 16 meses. ¿Estará antes del Bicentenario? Sí, ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. También estamos trabajando para poder tener el teleférico que uniría la estación de San Carlos, de la línea 1 del metro, con la estación de Independencia en Naranjal, del metropolitano. Ahí le hemos pedido al gobierno central que nos nombre tanto unidad formuladora como unidad ejecutora. ¿Por qué? Porque esto en principio era algo que le correspondería al Ministerio de Vivienda. Ellos inclusive hace algunos años atrás tuvieron un intento fallido de llevar a cabo una licitación para hacer estos teleféricos. Nosotros tenemos ya un estudio de demanda hecho por la municipalidad. Tenemos trabajos previos y estamos en este proceso de pedir la transferencia de facultades, es decir, que seamos la unidad formuladora y ejecutora. Tenga una respuesta. Una última pregunta de mi parte. Ramiro Prealé, en estos días de invierno terrible hay 10 millones de limeños que quisieran poder ir a tomar sol a Chosica, señor alcalde, y toma más de 2 horas llegar. Correcto, y no solamente tomar sol, poder transportar mercaderías, ir a los trabajos, ir a las viviendas. O sea, realmente yo coincido plenamente contigo y con todos los ciudadanos, pero esta obra de Ramiro Prealé estaba paralizada y hemos comenzado a moverla al establecer un preacuerdo que se va a formalizar en los próximos días a través del MEF con la concesionaria para poder destrabar esta situación. ¿Por qué? Porque habían 3 tramos y ¿qué cosa decía el contrato? Que los 3 tramos tenían que estar liberados totalmente. Y el último tramo, y lo he explicado varias veces, pero el último tramo pasa por 1, urbanizaciones consolidadas, 2, la estación hidroeléctrica de Huampaní, que es un activo crítico nacional, y el Colegio Mayor. Entonces, ¿eso qué significaba, para decirlo en sencillo? Que nunca se iba a poder liberar esa zona. Entonces, nosotros hemos reformulado con una propuesta para que esto tenga un nuevo tramo, o un nuevo trazo, mejor dicho, perdón, para que esto pueda ser viable y que además podamos ir liberando los trazos que no tienen problemas, el trazo 1 y el trazo 2. Que si logramos eso y sacamos el tráfico, inclusive hasta con unos puentes Bailey que pueden salir a la carretera central desde estos lugares ya liberados y trabajados, podríamos aliviar severamente la congestión nota ahí. de todos esos compromisos, señor alcalde. Gracias por su presencia. Son las 9 en punto y gracias por las respuestas que nos ha dado. Quedan temas pendientes, será para una próxima invitación. Yo estoy a la orden y todas las veces que ustedes me inviten voy a estar acá con la Muchas gracias, señor felicidad. alcalde. Jorge Muñoz, 9 en punto. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.
El colegiado penal de Puno dará lectura hoy de la sentencia contra el gobernador Walter Adubiri por el presunto delito de disturbios en el caso Aymarazo. Los ministros de Energía y Minas Francisco Ismodes y de Economía y Finanzas Carlos Oliva se presentarán hoy ante el Pleno del Congreso para exponer sobre el proyecto minero Tía María. La vocera del APRA, Luciana León, calificó como una irresponsabilidad que su colega de bancada, Mauricio Mulder, anunciara el planteamiento de una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli, calificó de decepcionante los audios del presidente Martín Vizcarra, donde se compromete a revertir la licencia otorgada a la minera Sauder. Esta madrugada, 8 personas resultaron gravemente heridas tras el despiste de una minivan que iba a excesiva velocidad por el afán del chofer de ganar pasajeros en Villa El Salvador. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. RPP, confianza por todos los medios. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado.
La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:07 de la mañana y después de haber hablado sobre Lima con el alcalde Jorge Muñoz, corresponde hablar sobre Puno, región de nuestro país en donde se halla el viceministro de Gobernanza Territorial, señor Raúl Molina. Y naturalmente queremos hablar con él a propósito del conflicto que se ha suscitado en Moquegua en torno al proyecto minero Quellaveco. Señor Molina, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Bienvenido. Patricia. Gracias, señor Raúl. Y Ricardo, Molina. perdón. Y Ricardo, creo, entiendo que están con Ricardo Sí, también. Buen día. los tres estamos acá. Saludos. Díganos, por favor, cuál es la situación en Moquegua, de donde se nos ha informado que han habido bloqueos de la carretera binacional. Claro, el día lunes se convocó un paro que no tuvo la respuesta que probablemente sus organizadores esperaban. Sin embargo, hubo bloqueos en un tramo de la carretera que va a Puno, en el sector de Tumilaca, y lo que hizo la Policía Nacional ayer fue restablecer el libre tránsito. Y el libre tránsito está restablecido en este momento. Bueno, entonces lo que nos dice el señor Molina es que esta movilización que se ha iniciado contra Quellaveco y Moquegua no tiene la magnitud ni esperemos el impacto negativo que hemos tenido ahora en Arequipa con Tía María. Son cosas totalmente distintas. Primero, que son asuntos distintos, y segundo, que no tendría ninguna razón para tener ese impacto, porque en el caso de Moquegua hay una mesa vigente de seguimiento de aquellos acuerdos que se hicieron en el 2012 en Moquegua respecto al proyecto Quellaveco. Sí. Esa mesa se ha estado reuniendo regularmente y es más, tiene una sesión programada el día lunes en la que yo mismo voy a participar. El lunes Con el ministro próximo, Ismael. sesión de la mesa de diálogo que usted dice que sigue vigente, pese a estas medidas de que han buscado que se paralice el proyecto. Hemos leído el comunicado y bloquear la carretera apunta a eso. Nos dice que pese a eso, la mesa de diálogo sigue funcionando y que usted formará parte de ella el lunes próximo. Así es, la mesa ha tenido muchas sesiones. Solo le digo, para el tema de empleo local ha tenido 6 sesiones en los últimos meses. Esta mesa fue, digamos, levantada en nivel mediante resolución ministerial de PCM a fin de mayo. De acuerdo. ¿Y qué hay de cierto en la acusación según la cual la empresa que explota Quellaveco, Anglo American, habría, como dicen los que promueven que se paralice su actividad, ha incumplido algunos de los compromisos justamente pactados en la mesa de diálogo? A ver, la mesa de diálogo del 2012 adoptó 26 compromisos con respecto a este proyecto. 4 de esos compromisos se han cumplido, hay 4 que están en espera de cumplirse y la diferencia está en proceso de trabajo. Algunos de esos compromisos que están en proceso son los de empleo local, son los de contrataciones locales, y esos son justamente los compromisos que se monitorean en el marco del comité de seguimiento. Así que no hay ninguna razón para tener ningún paro. Todas las preocupaciones que puedan tener la población de Moquegua, que son absolutamente legítimas, se pueden tratar a través de sus representantes y de sus autoridades en este comité de seguimiento del que estamos hablando. El tema del empleo, de la mano de obra de la localidad, la empresa dice que ha sobrepasado incluso los compromisos que había asumido en cuanto al número de personas empleadas de la localidad, mientras que el gobernador regional, el señor Zenón Cuevas, dice que no. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo en ese punto, por ejemplo? ¿Cuál es la evaluación que hace usted, señor Molina? A ver, el tema de empleo hay que diferenciar mano de obra calificada de mano de obra no calificada. El total de empleos locales que tiene actualmente Quellaveco es de 4.900 personas. Esa cantidad de personas representa 96%
con respecto al total de mano de obra no calificada que tiene contratado el proyecto, y el compromiso era 80%. En mano de obra calificada, el porcentaje es de 30%. Sobre eso no había un compromiso. Sin embargo, la empresa ha contratado un cierto número de moqueguanos para labores en el proyecto, y además está previsto compromisos de formación de personal, porque el problema que tenemos muchas veces en nuestras provincias es que no tenemos el personal especializado que necesitan proyectos complejos como el de Quillareco. Pero los acuerdos, esos 26 acuerdos de 2012 tienen varios compromisos que tienen que ver con formación de recursos humanos locales que en el futuro sí se puedan incorporar al proyecto. Entonces, ese compromiso está cumplido. O sea, sobre mano de obra no calificada, la cantidad empleada es del 96% y el compromiso era de 80%. Señor Molina, aprovechamos para preguntarle, han estado acá conversando con nosotros congresistas de distintas bancadas, y ya casi es como una suerte de constante argumento que se necesita el ordenamiento territorial para aminorar la conflictividad de la inversión minera. ¿Hay algo avanzado? ¿Cómo está? ¿Hay algo avanzado al respecto? A ver, el tema del ordenamiento territorial es un tema que el Estado peruano no ha podido terminar de completar como sistema hace muchos años. Así es. MINAM en su momento hizo muchos avances. En el gobierno del presidente Humala se dictó una ley que trasladó esa responsabilidad en términos de rectoría, no de hacer ordenamiento territorial, pero sí de ordenar el sistema a la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros acabamos de crear en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que tiene la responsabilidad de articular al Estado en el territorio, una unidad funcional para comenzar a trabajar esos temas. Quiero ser muy claro que esa unidad funcional no compite con el MINAM, no compite con los gobiernos regionales que tienen competencias en el ordenamiento territorial. Solo vamos a asumir la rectoría, es regular y ordenar el sistema, y las entidades tienen que cumplir con su trabajo. ¿Por qué lo hace PCM? Porque PCM es el único sector que puede trabajar tanto el enfoque productivo como el enfoque ambiental para poder compatibilizar esos enfoques sobre el territorio, que todos los días vivimos las tensiones entre ambos en distintos lugares del país. Bueno, y también el hecho de que hay muchas personas que viven en zonas que están en este momento ya adjudicadas como para posibles proyectos mineros, pero eso ocurre incluso debajo de las ciudades, encima de las ciudades. Entonces hay como una suerte de caos que se tiene que empezar a regular, porque se genera mucha desconfianza, ¿no? Imagínense, su casa queda en un denuncio, en un espacio que ha sido dado para una minera, para la posibilidad de un proyecto minero. Eso genera de plano demasiada desconfianza. Sin ninguna duda, Patricia, el ordenamiento territorial sirve justamente para eso, para ordenar y regular la convivencia de los usos en el territorio. En algunos lugares todos los países toman restricciones para determinados usos y protegen determinadas áreas, y en los otros lugares lo que hay que hacer es normas para definir, digamos, la intensidad de cada uso de tal manera que puedan convivir. En todos los lugares no se puede poner minería, en todos los lugares no se puede poner industria, en todos los lugares las ciudades no pueden ocupar los espacios. En toda la historia recurrente que tenemos de desastres naturales, muchas veces tenemos centros poblados que son arrasados por huaicos o por desbordes de ríos. Eso también es materia de ordenamiento territorial. Muchas gracias, señor Raúl Molina. Recuerdo que usted es el viceministro de Gobernanza Territorial, y le rogamos que cuando termine su misión en Puno nos venga a visitar para contarnos qué es lo que ha logrado ahí también. Por lo pronto le agradecemos sus explicaciones sobre Quellaveco y sobre Tía María. Buenos días. Encantado, Fernando, de visitarlos para tener una conversación más expresa. Un abrazo a todos. Muy buenos días. Hacemos una pausa y pasaremos un poco más al sur, a Madre de Dios, para hablar sobre la Reserva Natural de Tambopata con turismo inclusivo que se está promoviendo ahí. Lo haremos con el señor Juan Carlos Hilton. Es momento de un café de noticias. 1. Los ministros de Economía y de Energía y Minas se presentan esta tarde ante el Pleno del Congreso para responder sobre el proyecto minero Tía María. 2. Fuerza Popular reeligió a la congresista Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución. 3. Y hoy se cumplen 30 días de paro en Islay contra el proyecto minero Tía María. En Arequipa siguen las marchas. 4.
El Grupo de Lima rechazó el adelanto de las elecciones parlamentarias en Venezuela, como propuso el régimen del dictador Nicolás Maduro. 5. Y el Internacional de Porto Alegre ha hecho un pedido oficial a la Federación Peruana de Fútbol para que puedan contar ellos con Paolo Guerrero en las semifinales de la Copa de Brasil y no lo convoquen para los amistosos de la selección peruana. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Las agencias de viaje de Arequipa queremos pronunciarnos ante la violencia que viene dañando el sector turismo. Estamos perdiendo más de 800.000 soles al día por la paralización que ha generado la cancelación de miles de paquetes turísticos que ya teníamos vendidos. Nuestros operadores han hecho un gran esfuerzo para recibir a miles de turistas, adquiriendo compromisos para mejorar su infraestructura y sus servicios. Los arequipeños no queremos parar, queremos una región con paz y estabilidad. Rechazamos a quienes nos quieren secuestrar con su violencia. Arequipa necesita inversión. Queremos trabajar en paz. No queremos quedarnos estancados en el pasado. Esperamos la acción firme de nuestras autoridades. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. Son las 9:19 y recibimos al señor Juan Carlos Hitton, jefe de turismo del Servicio Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. Nuestro país tiene 76 áreas naturales protegidas, una de las cuales, quizá la más atractiva, es la de Tambopata en Madre de Dios. Que hemos visitado alguna vez. En torno al lago Sandoval, en el que sin duda Ricardo Gómez Palma ha visto los ojos brillantes de los caimanes por la noche. Se sale de casa. No te hayas bañado en el lago. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. No, es que de verdad se hace un recorrido para, entre comillas, cazar lagartos, pero no se les caza, o sea, se les toma fotografía, pero los descubres prendiendo la linterna de noche. ¿Te miran? Ve, tú los ubicas porque son 2 puntos rojos al fondo, esos son sus ojos, porque lo demás es oscuridad. Señor Gito, cuéntenos Buenos lo días. que usted pretende que los turistas hagan en esos lugares. Muy buenos días, muchas gracias por la recepción. Bueno, venimos realmente a saludar y a comentarles con mucho entusiasmo, mucha alegría que la Reserva Nacional de Tambopata es uno de los destinos más importantes y significativos para el turismo de naturaleza, y hemos implementado un sendero elevado enfocado a mejorar la accesibilidad de personas con algunas limitaciones. ¿Cuán elevado? ¿A cuántos metros sobre la tierra? Bueno, realmente esto va a unos centímetros, sí, unos 20 centímetros. No es sobre la canopea de los árboles. En este caso no. Todavía no. Este es un sendero que tiene aproximadamente en algunos lugares sí tenemos algunas alturas de 1 metro, medio metro. Pero es de libre acceso porque siendo un área natural protegida, se supone que se requiere un permiso especial para entrar y además no se puede entrar solo, creo. No, bueno, en nuestras áreas naturales protegidas tiene que tener realmente toda la coordinación y el permiso para ingresar. Bueno, pero en verdad es un espacio donde pero puede maravilloso. Ingresar directamente, ¿no? Llegar al lugar, no hay que hacer reservas, simplemente es llegar al lugar, y está a 30 minutos cruzando el río desde la ciudad de Puerto Maldonado
¿no?, al lago Sandoval. Este sendero, para comentarles un poco, que les comento, tiene estas características. Se ha construido en una extensión de aproximadamente 3 kilómetros, ¿no? Y conecta la zona del río, ¿no?, la zona donde uno llega al río, pasa por un puesto de control que también se ha construido para brindar toda la información, la seguridad y sobre todo la atención a nuestros visitantes, y llega al lago Sandoval, ¿no? Y es el lago Sandoval el atractivo realmente que vislumbra, ¿no?, con toda su belleza, naturaleza, a visitantes, ¿no?, propios, nacionales y extranjeros. Por ¿Garantiza usted que los discapacitados pueden recorrer ese sendero? ¿Qué es lo que han hecho ustedes para garantizar que el turismo sea, como se dice, inclusivo? Comentarles, es un sendero que tiene más de 1 metro de ancho y está todo entablado de una forma, ¿no? Se ha hecho un piso de madera de 3 kilómetros que conecta el río y el lago Sandoval. Entonces se puede recorrer con toda seguridad en silla de ruedas, ¿no? Tiene paneles interpretativos y otra información que facilita el acceso. Y es más, este viernes, al momento de la inauguración y todo lo demás, hemos tenido ya grupos, y ya están llegando grupos extranjeros y nacionales a visitar este atractivo turístico a través de este sendero turístico también. Y es verdad que la Reserva Nacional de Tambopata ha recibido el año pasado 64.000 personas, es decir, más que ninguna otra reserva de la selva peruana, incluyendo al Manú. Bueno, este es uno de los destinos más importantes en Amazonía y donde realmente hemos tenido esa cifra al 2018. Actualmente también tenemos encaminado esa cifra, y lo que debería también comentarles, o quisiera comentarles, es que Madre de Dios es uno de los destinos más importantes para el turismo de naturaleza. En Amazonía, el 80% de los visitantes que llegan a Madre de Dios ingresan a visitar la Reserva Nacional de Tambopata. Algunos se quedan en los albergues que hay dentro del área natural protegida y también recorren los atractivos como el lago Sandoval. El lago Sandoval, de este 80%, 100% de visitantes que llegan a la región, en una cifra de aproximadamente 60%, visitan el lago Sandoval. Realmente la cercanía que tenemos de la ciudad al lago es una de las grandes ventajas, y además la magia que tiene este lugar con su biodiversidad, su naturaleza, realmente motiva muchísimo a visitar. Tenemos para poder disfrutar de lobos de río, ¿no?, que es una especie amenazada, pero es una especie bien conservada dentro del área natural protegida, caimanes, guacamayos, monos y otras especies. ¿Y se puede hacer biodiversidad es alucinante? Un turismo responsable? Leí el otro día, por ejemplo, que me pareció increíble, que el avistamiento de ballenas, que se ha convertido en un tipo de turismo muy atractivo y muy bonito, ha terminado aterrorizando a las ballenas, porque hay cantidad de embarcaciones que van, y claro, la sola presencia de tantas embarcaciones las asusta. ¿Cómo se maneja, cómo se conjuga el turismo con una zona donde sí, pues es un área natural protegida, ¿no? Claro que sí. Bueno, imagino que los ronzocos salen corriendo, pues, si ven gente, ¿no? En principio, una de las formas de manejar y hacer responsable el turismo es a través de fortalecer, ¿no?, a los actores involucrados en la actividad. Y en esta actividad están involucrados pobladores locales, empresas de turismo y, naturalmente, instituciones como el CERNAM, que está a cargo de las áreas naturales protegidas, que a través de documentos de planificación se encargan de programar y definir cuáles son las pautas para hacer este tipo de visitas. Por ejemplo, en el lago Sandoval, y hablando más técnicamente, tenemos estudios, ¿no?, o herramientas que determinan el límite aceptable de cambio. Es decir, estos estudios o estas herramientas permiten determinar cuáles son las distancias, y están establecidas para poder observar sin perturbar a la fauna, ¿no? Entonces, estos son parte de los mecanismos, pero lo más importante para nosotros es que tenemos una participación muy activa e involucrada con los actores para la conservación y, naturalmente, para la generación de oportunidades. Y el buen estado de conservación de estos espacios realmente está dinamizando mucho la economía en Madre de Dios como una alternativa frente a otras acciones que también... Y la afectación de la minería informal, porque teníamos también parte de la reserva afectada ya en su zona de amortiguamiento por la minería ilegal. Bueno, lo acaba de precisar. Esto se ha estado dando en la zona de amortiguamiento, ¿no? A la fecha, como sabemos, esta es una acción neutralizada, mitigada permanentemente a efectos de reducir y neutralizar la actividad. No, definitivamente. Hay una actividad, señor Hilton, que despierta cada vez más interés entre algunas personas, que es la observación de aves. Yo creo que son los que quieren alejarse de la tierra. Acá en Lima tenemos en los pantanos de Villa, el Colca se ha hecho mundialmente célebre por los cóndores,
pero usted ha mencionado a una especie, los guacamayos de Tambopata. Hay otras aves extraordinarias. ¿Qué se hace para que los observadores de aves puedan ir a Tambopata? Hay un observatorio, ¿no? La colpa de los guacamayos, Sí, ¿no? sí. Bueno, hablando de Tambopata, tenemos la colpa Chuncho, colpa Colorado, y bueno, y todo el corredor turístico de la reserva nos puede ofrecer tener contacto permanente con la gran diversidad de guacamayos y de loros que tenemos en el ámbito. Y hay otorongos también. Y otorongos, por supuesto. Es difícil verlos, pero hay otorongos. Sí, bueno, yo por suerte Mejor no te los encuentres. Por allá he tenido la suerte de verlos, ¿no? Y es una Que se vayan todos para allá mejor. Nos vamos. No, los otorongos. Bueno, señor Hito, muchas gracias. Nos ha transmitido información y un deseo ardiente de ir a la selva. Así que muchas gracias por habernos visitado. Que tenga buenos días. Muy cordialmente invitados. Solamente mencionarles que este es un esfuerzo conjunto entre el CERNAM y otros sectores como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el gobierno regional y todos los otros actores que hemos estado activamente trabajando en este esfuerzo. Y siguen trabajando, me decía, con Melo, Mañuco y Millaja, los protagonistas de un documental maravilloso que hizo algunos años. Muy famosos ellos. Daniel Vinigi, ¿no? Así es. Y bueno, ellos están muy activados y muy participativos. Un saludo para en el ellos. tema de turismo, ¿no? Entonces son uno de los grandes referentes de lo que es el ecoturismo, cómo la comunidad se involucra activamente en el desarrollo económico y sobre todo en la conservación a través de esta actividad tan importante que es el turismo. Juan Carlos Hitton, jefe de turismo del Servicio Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo en defensa de esa área de Tambopata. Hacemos una pausa, titulares de la media hora, y regresamos esta vez para hablar sobre el foro Mujeres de Cambio de RPP. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. A las 9 de la noche, nada está dicho. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro.
Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. RPP, confianza por todos los medios. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Mujeres de cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Son las 9:34 y antes de recibir a la señora Carmen Rosa Villa, miembro del Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada, Ricardo Gómez Palma tiene una información de último minuto. Así es, Fernando, Patricia, amigos, el Ministerio Público acaba de publicar en su cuenta en Twitter, acaba de anunciar que la fiscal de la Nación ha dispuesto a abrir investigación al ex congresista Daniel Abugataz y a la entonces abogada en el 2012, ahora congresista de la República, Úrsula Letona, por presuntos actos de corrupción en beneficio de la empresa pesquera Mar. Esta decisión se adoptó tras la difusión de audios de supuestas conversaciones de marzo del 2012 entre Abugataz y Letona, quien como abogada del estudio legal Echecopar habría ofrecido influencias para favorecer a la empresa pesquera representada por Rolando Machado Sandoval. 9:34, vamos a ampliar esta información más adelante. Mujeres de cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Son las 9:35, el día de pasado mañana viernes, RPP nos organiza el foro Mujeres de Cambio. Nosotros hemos invitado a una mujer que lucha por cambiar las cosas en el mundo, específicamente en la lucha contra las desapariciones forzadas. Es una compatriota nuestra, una de las 10 miembros de este comité, elegido por la Asamblea de los Estados que son parte de esta Convención Mundial sobre Desapariciones Forzadas. Estoy hablando de Carmen Rosa Villa. Señora, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Cuéntenos usted, señora Villa, cuál fue el camino que ha recorrido hasta el puesto que ejerce usted y que la tiene que llevar a ocuparse de temas en Siria, de temas en Yemen, de temas en la República Democrática del Congo, en Venezuela y también en el Perú. Bueno, muchas gracias. Quiero decirle que a lo largo de estos años ha sido muy importante, sobre todo, ser parte del movimiento de defensoras de derechos humanos. Y esto me ha llevado a que en el actual gobierno me presentara ante los Estados partes
para que me eligieran como representante del Perú como experta independiente. Aquí en este comité somos 10 personas, hay representación de todas las regiones y en la región tengo una grata compañía de un representante de América Latina que es el representante de Argentina, el señor Ravena, después está Francia, Alemania, Senegal. Somos varios miembros y el camino ha sido largo y ha sido difícil porque como bien nos convoca este día viernes a hablar de mujeres de cambio, abrirnos espacios en el mundo como mujeres no siempre es fácil y no siempre somos lo suficientemente representativas en los espacios de Naciones Unidas o en los espacios de organismos internacionales. Somos 2 mujeres, por ejemplo, en el comité. 2 sobre 10. 2 sobre 10 y siempre hay un esfuerzo muy fuerte de Naciones Unidas por tratar de equilibrar la representación de las mujeres en los diferentes comités. Hoy día el Perú puede decir con gran orgullo que, por ejemplo, también tiene una representación femenina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También tiene una representación femenina en el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea que cada día hay una mayor conciencia de la necesidad de poner a las mujeres en los diferentes cargos internacionales y una justa representación. Se habla a veces de la meritocracia, ¿no es cierto? Que no, la mujer tiene que ser igual que el hombre. Sin embargo, si uno evalúa el rendimiento universitario de las mujeres, que es la paridad en la universidad, el ingreso a las universidades es clarísima, misma cantidad de chicos que chicas que traen a la universidad. A las chicas les va mejor en la universidad y sin embargo la curva baja considerablemente cuando se trata de empezar una vida profesional. Es curioso porque son igualmente capaces, han estudiado igual y sin embargo unos acceden y otras no a la vida profesional. ¿Cuál es la principal barrera? Es que la barrera está en los roles y los estereotipos de género. O sea, no podemos seguir engañándonos y decir, sí, verdaderamente accedemos a la universidad, tenemos posiblemente en algunas áreas mayor rendimiento que los hombres y de hecho así se puede comprobar. Sin embargo, los estereotipos de género que nos siguen dando la carga de que las mujeres, aun cuando tenemos ese potencial, no tenemos el acceso a los espacios de trabajo, por ejemplo. Y además está marcado por el gran tema, ¿sabes qué? Lo que se llama el patriarcado. El patriarcado, las relaciones desiguales de poder. Inclusive las mujeres con hijos ganan menos que los hombres que tienen hijos. Conozco muchísimas mujeres que han tenido que abandonar su carrera para dedicarse a cuidar su familia. No conozco a ningún hombre que haya hecho lo mismo. Por ejemplo. Yo hasta ahora tampoco. Hasta ahora tampoco, pero quiero decir lo siguiente. Yo creo que además ese rol de mujer, madre, encargada de los hijos, sigue acrecentándose con el tiempo. Y este es un elemento que yo siempre he querido destacar. Las mujeres somos tratadas como objeto, no como sujetos de derechos. Y como sujetos de derechos tenemos también esa potestad de decidir qué es lo que queremos hacer en la vida, cuál es nuestro desarrollo. Y yo ahora, en estos días, leyendo además estadísticas del Perú, me he quedado sumamente sorprendida de la cantidad de embarazos antes de los 15 años, o sea, la maternidad temprana y por consecuencia el abandono de la escolaridad. ¿Qué pasa con mujeres que, siendo pobres en zonas rurales, se casan antes de los 15 años o se unen antes de los 15 años y antes de los 18 años ya son madres? Yo decía, bueno, ¿en dónde estamos y qué estamos haciendo? Porque el asunto, este es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y la pregunta era... Sí, tenemos políticas, se está invirtiendo el doble del presupuesto, estamos ahora con una visión muy clara de que hay que invertir mucho más en el desarrollo de las mujeres, ponerlas en igualdad de condiciones, cerrar la brecha de la inequidad, que es parte de lo que vamos a hablar el día viernes. Sin embargo, las políticas no son el fin en sí mismo, son el principio de ese cambio que nosotras, las mujeres, queremos ver. Porque políticas, si no tienen monitoreo, políticas, si no se reajustan a los tiempos, políticas o leyes que no se cumplen, el feminicidio. Es posible que al mes de julio tengamos más de 100 feminicidios, cuando en el año 2018 cerramos con 150 mujeres asesinadas.
muertas en la mayoría de las veces por sus parejas o ex convivientes. ¿Qué podemos hacer frente a un fenómeno que cada día nos golpea y que la violencia viene siendo además un efecto de discriminación absoluta en todos los espacios públicos? ¿Por qué nos dice la experiencia internacional? Porque esta no es una realidad solamente de Latinoamérica. En algún momento se nos puso como ejemplo siempre en modelos educativos y ese tipo de políticas a los países nórdicos, pero los índices allá tampoco es que sean muy distintos a los de acá, ¿no? Bueno, es que lamentablemente el machismo, las relaciones desiguales de poder, el patriarcado, es una tarea en la que tenemos que estar involucrados todos. Y es curioso, cuando uno convoca estos espacios, todas son mujeres, o por lo menos el 90%. Parece que fuera el problema de nosotros, no un problema de la sociedad, porque es un problema público que afecta tanto a hombres como a mujeres, porque ¿quiénes buscan el desarrollo del país? ¿Solo lo buscamos las mujeres? ¿Solo lo buscan los hombres? Pero además todos nosotros. Hay un enfoque que es curioso, porque todas las políticas están destinadas a que la mujer se proteja, a que la mujer sepa, a que la mujer denuncie. Yo no encuentro políticas destinadas a que el hombre deje pegar, ¿no? Que tiene que haber algo, o sea, no podemos dar por perdida a toda la mitad de la población que son hombres, ¿no? Y la gente cambia y la gente puede amoldarse a nuevos patrones de vida, ¿no? Pero pareciera que hemos dado por perdidos a los hombres. Ya los hombres pegan, las mujeres tienen que aprender a defenderse, ¿no? Mira, yo creo que hay un trabajo ahora mucho más concienzudo para trabajar el tema de las masculinidades. O sea, para reforzar. Recién estamos mirando, sí, ¿no? Y yo creo que este es un esfuerzo muy importante. Yo quiero recordar, a raíz de mi experiencia, sobre todo como representante de Naciones Unidas en América Central, hay un trabajo bien interesante que se hacía en República Dominicana, un país que yo cubría en mis épocas en Centroamérica, y donde hay un trabajo para la recuperación de los hombres violentos a través de espacios, además de apoyo psicológico, de comprender que el mundo no es yo soy el macho, yo soy la persona que mando, tú eres la mujer sumisa, y ese es el tema de los estereotipos, pero lo que es peor es cómo influye ese estereotipo de género, por ejemplo, en el acceso a la justicia. Señora Carmen Rosa Villa, nos va a dejar, por favor, las señas de esas personas que han trabajado con eficacia contra los machos en la República Dominicana. Acá nos hace mucha falta contratarlos, así que queda comprometida, por favor, a ponernos en contacto con ellos, por lo menos llamarlos por teléfono. Muchas gracias, las vamos a escuchar con mucho interés el día viernes. Así espero. Físicamente en la Universidad de Lima, donde estará también Patricia. Va a estar Patricia. Y también por internet. En la República Dominicana podrán escucharla, y en el resto de los países en los que ha trabajado. Carmen Rosa Villa, miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y una de las participantes en el foro Mujeres de Cambio de RPP este viernes por la mañana en la Universidad de Lima. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente a la parte final de ampliación de noticias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. Es momento de un café de noticias. 1. Los ministros de Economía y de Energía y Minas se presentan esta tarde ante el Pleno del Congreso para responder sobre el proyecto minero Tía María. 2. Fuerza Popular reeligió a la congresista Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución. 3. Y hoy se cumplen 30 días de paro en Islay contra el proyecto minero Tía María. En Arequipa siguen las marchas. 4. El Grupo de Lima rechazó el adelanto de las elecciones parlamentarias en Venezuela, como propuso el régimen del dictador Nicolás Maduro. 5. Y el Internacional de Porto Alegre ha hecho un pedido oficial a la Federación Peruana de Fútbol para que puedan contar ellos con Paolo Guerrero en las semifinales de la Copa de Brasil y no lo convoquen para los amistosos de la selección peruana. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Tendrán que pasar 200 años para que la desigualdad entre hombres y mujeres desaparezca. Hoy, las mujeres peruanas ganamos 1/3 menos por el mismo trabajo que hace un hombre. Y en política, en las últimas elecciones, ninguna mujer fue elegida gobernadora regional. Es hora de hablar de igualdad de oportunidades. RPP te invita al segundo foro Mujeres de Cambio.
este viernes 16 de agosto en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. Inscríbete en rpp.pe. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola, Arca Continental Lindley. Dicen que los jóvenes de ahora no les importa nada. Y que si les pides ayuda, ni un dedo mueven. Y no creen en nada. Me gustaría saber qué dirá mañana de nosotros. En Fe y Alegría sabemos que para cambiar el futuro hay que creer. Por eso creemos que con justicia, solidaridad y más valores podemos construir un país mejor. Sorteo, sábado 21 de septiembre. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Hola, soy Rachel Watson, conductora de Sin Vueltas, y mi libro favorito es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Este libro a mí, desde que lo leí la primera vez, me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración. Es una experiencia real y es muy interesante, lo recomiendo, porque hace un análisis finalmente de la condición humana. Si uno lee el libro exhaustivamente va a encontrar entre la narración algunas de sus ideas con respecto al sentido de la vida, a qué hace que unos seamos más sensibles que otros, a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Hola, ¿qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Sostenible, el foro sobre sostenibilidad empresarial más grande que se celebra en el Perú y que tendrá una nueva versión el martes y miércoles de la próxima semana en el Museo de la Nación en San Borja. Augusto Tausen, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿qué cosa es lo que no estamos comprendiendo los peruanos en general y los empresarios en particular respecto de la sostenibilidad? Bueno, yo me alegro, Fernando, porque yo venía en la mañana pensando cómo voy a aprovechar los minutos que me den para hablar de la importancia de la sostenibilidad y me doy cuenta con que ustedes han estado hablando de sostenibilidad toda la mañana. Han tenido al alcalde Muñoz, ¿no es cierto?, hablando de accesibilidad en las ciudades para las personas con discapacidad, es un tema de sostenibilidad. Han estado hablando de cómo hacer turismo en Madre de Dios sin afectar el medio ambiente, también un tema de institucionalidad, y acaban de estar hablando de equidad de género.
nuevamente, otro tema de de sostenibilidad. Entonces, yo creo que lo que hay que resaltar es que en el Perú finalmente nos estamos preocupando por este tema. Y lo que pasa de alguna manera y que es lo que tenemos que cambiar es que mucha gente trabaja en temas de sostenibilidad de manera aislada, pero tenemos una gran agenda que nos convoca, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El Perú es uno de los países firmantes de esta agenda. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con este evento, que en realidad no es solo un evento, es un movimiento de instituciones, empresas, gente en el sector público, en las organizaciones de la sociedad civil y demás, es cómo nos ponemos todos realmente a trabajar articuladamente para lograr avances importantes en estos objetivos de desarrollo sostenible, que hay múltiples, ¿no? Son 17 en total. Y este evento que se llama Perú Sostenible, que es la próxima semana, lo que va a hacer es, va a evidenciar cómo ya hay avances importantes, tanto de parte de lo que se hace en el Estado, como lo que se hace en el sector privado, en la academia, en la sociedad civil y demás, ¿no? Y hay que darnos cuenta de que estamos avanzando y que tenemos que, por supuesto, ser mucho más ambiciosos en los, digamos, retos que nos vamos a poner hacia adelante, ¿no? A propósito de ambiciosos, ¿qué invitados tienen? ¿A qué hora debo ir para que alguien me jale las orejas y me haga sentir un ignorante de estos temas? A ver, el evento está organizado según lo que le llaman las 5 Ps, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están divididos en la P de personas, la P de planeta, la P de prosperidad, la P de pactos y así. Entonces, de paz. Entonces, lo que vamos a tener, básicamente para explicarles el contexto más general, nos hemos planteado en Perú 2021 tener una agenda al 2021, al año del Bicentenario, donde podamos ir trabajando en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero como son 17, los hemos dividido en 3. Entonces, en este año vamos a trabajar básicamente 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agua, educación, hambre cero, ciudades sostenibles, de la cual, digamos, quien preside la mesa de ciudades sostenibles es justamente el alcalde Muñoz, que estuvo aquí hace un rato. Luego vamos a ver equidad de género y finalmente vamos a ver la mesa de paz, instituciones y justicia, que es una que además me ha tocado presidir a mí. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es sentar en la mesa a todos los que tienen que estar, desde el sector público, privado y demás, y que lleguen a consenso sobre cuáles debieran ser las prioridades para el país en cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, porque por supuesto hay muchos subindicadores y no en todos los países las prioridades deben ser las mismas. Y luego eso se tiene que traducir en proyectos, iniciativas, propuestas de política pública concretas que nosotros podemos decir son frutos de este diálogo que se está dando multiactor, digamos, ¿no? ¿Se le puede pedir al Estado que se configure algún espacio para que todas estas iniciativas que se hacen además con interés, con gente que pone su tiempo y sus capacidades al servicio de la definición de estas prioridades, sean vinculantes? Es decir, que las asuma el gobierno, que diga, esta es la manera como vamos a trabajar y esta es la manera como vamos a trabajar independientemente de quién es el presidente. Muchos países, la mayoría en realidad de países desarrollados, se plantean así las cosas, es decir, no están al capricho de un presidente o de un gobernador regional o de un alcalde, ¿no? Totalmente, y ese es el gran problema que tenemos como país, que las políticas de Estado, tenemos muy poquitas políticas de Estado. Gobierno, ¿no? Nada más tenemos. Y la gran mayoría todos los problemas de sostenibilidad que estamos enfrentando como parte de la Agenda de Naciones Unidas son problemas de largo plazo. Así es. Entonces, no hay la minería, por ejemplo. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, pero no podemos negar que dependemos de la minería para seguir creciendo como país, o en todo caso para mantener el crecimiento, aunque sea chiquitito. Es que hay un tema que está detrás que también un poco lo mencionaba Pati, que es, tenemos que aprender a dialogar entre peruanos a pesar de nuestras discrepancias, ¿no? No necesariamente todos vamos a tener visiones iguales sobre por dónde debe ir, por ejemplo, la estrategia de crecimiento económico del Perú, ¿no? Algunos tendrán preferencias por ciertos sectores u otros, pero tendríamos que poder sentarnos todos a la mesa y decir, ok, hay ciertos mínimos que debiéramos... Eso, entonces, ¿no? Exacto, hay ciertos mínimos que debemos acordar y esos mínimos deben convertirse en política pública, deben estar más allá de la discusión. Por ejemplo, ponerse una meta en materia de rendimiento de educación de los chicos y además asignar un presupuesto que no debería variar con respecto al PBI de aquí a 10 años, digamos, ¿no? O sea, que varía para arriba, pero no para abajo. Tal cual. Esas cosas como, ni siquiera tenemos políticas de gobierno, tenemos políticas de ministro a veces, ¿no? Augusto Tausen, entre los mínimos figura naturalmente asistir el martes y miércoles próximo a Perú Sostenible, que tú copresides en el Museo de la Nación, Avenida Javier Prado.
¿Uno se puede inscribir todavía? Sí, pueden entrar a la página web perusostenible.org y estamos esperando que vayan todos, gente del sector privado, público, estudiantes, va a haber mucha participación de estudiantes también, porque los temas de sostenibilidad, como es evidente, le preocupan sobre todo a los más jóvenes. Naturalmente, tienen vida por delante para ver si es que fracasamos o no en materia de sostenibilidad. Muchas gracias por tu visita, felicitaciones por la organización de este foro y nos haces llegar, por favor, las conclusiones para desaznarnos. Muchas gracias, quédense en la sintonía de RPP, a las 7 tenemos cita con